Así que iniciaremos con ello. Iniciamos limpiando la memoria y después vamos a cargar la base de datos. Cargar la base de datos. La misma base de la anterior clase, ¿no? En este caso está en ese directorio de trabajo, en mi caso. En el caso de ustedes debe estar donde lo hayan guardado. Y si por alguna razón no pueden, o no lo han guardado, o no lo tienen y quieren trabajar en esta base, a ver, les voy a pasar un enlace donde podrían simplemente hacer correr, igual van a tener ya la base de datos porque yo lo tengo subido en un repositorio del GitHub, esta base de datos. Así que en un momento les paso ese código para que lo tengan también. Acá lo más importante o lo más interesante de esta parte es que ya podemos utilizar una base de datos bastante liviana, ¿no? Una base de datos bastante liviana en el R para llamar esto, ¿no? Ya no es tan complicado. No tenemos que hacer todo el proceso de importación de una, ¿no? Entonces, eso es bien importante en esta parte. No sé si la tengo por acá. Bueno, si no la tengo, se las paso en un momento más. La mayoría tiene la base de datos, por si acaso en sus computadoras, o necesitan que les pase el enlace. Porque si no, les paso en un momentito más el enlace. Ya lo tengo acá. A ver, les voy a pasar al Telegram para que lo tengan también. Si es que no han logrado guardar la anterior clase, si ponen todo ese código en el R, va a bajar automáticamente la base de datos desde el repositorio en el que yo lo tengo guardado en el GitHub, ¿no? Así que eso va a ser eh, relativamente rápido. Así que ahí les he pasado al Telegram ese código. Está acá, es este código en realidad. O sea, hace exactamente lo mismo, solamente que está cargando la base de datos desde una URL que es el repositorio del GitHub, ¿no? Este es opcional, ¿no? Este es opcional. La ventaja de tener una base de datos en línea es que se facilitan a veces muchas cosas y no tengo la necesidad de cargar mi equipo con bases de datos, ¿no? Es un poco la idea. Ya, entonces a partir de eso, lo que hacemos básicamente es borrar y cargar la base de datos. Ya tenemos ahí la base de datos de interés, ¿no? Con toda la información. Lo que ahora deberíamos tratar de hacer es explorar las medidas convencionales para explorar las medidas cuantitativas, ¿ya? Entonces vamos un rato a mirarnos las variables cuantitativas. Variables cuantitativas. Al menos una por el momento, ¿no? Son comandos muy simples, ¿no? Es como un recordatorio de estadística descriptiva, comandos básicos para eso y después vamos a ir un poco escalando más y más. ¿Ya? Así que vamos a ir haciendo eso. Hay variables bastante interesantes en la base de datos que se pueden ir un poco trabajando con ellas. Así que vamos a agarrar dos variables cuantitativas que son interesantes. La primera debería ser esta, la EH19P02A03. Esta es la variable de edad, ¿no? De edad de la población, de esta base de datos, la edad. Otra variable interesante en esta idea sería justamente la variable que se llama aestudio. Aestudio son los años de educación de las personas, años de educación de las personas, ¿no? ¿Cuántos años han estudiado? Tal vez para mirar una variable mucho más volátil,
podemos ver la variable YLAP. YLAP, está bien, ¿no? Este corresponde al ingreso de las personas, al ingreso laboral de las personas. Entonces, esta es una base de datos bien interesante porque recaba muchas características de las personas, ¿no? Tenemos la edad como una característica sociodemográfica, en los años de educación, variable educativa, ingreso laboral, variable relacionada a temas de empleo y salarios, ¿no? Así que tenemos esas tres variables para mirarlas ahí, ¿no? El objetivo, como saben, de la parte de estadística descriptiva es, bueno, pues conocer un poco la estructura de la información para empezar a dar algunos resúmenes, o algún resumen en particular. Las medidas de tendencia central, ¿no? Tendencia central, son bastante sencillas, ¿no? Media es simplemente mean, que ya lo habíamos visto en algún momento, la media. La mediana es median, para obtener la mediana. La moda no está por defecto, ¿no? Habría que construir alguna función para obtener la mediana, pero pensaremos que estas dos son básicas para esto, ¿no? Obviamente las otras medias, la cuadrática, la armónica, la geométrica, pueden llegar a ser importantes y igual como hemos visto en la parte de programación, se pueden programar para tener una función que calcule esas medidas, ¿no? Así que esas están ahí, digamos, como un insumo. La idea de ahora es un poco más explorar sobre una base de datos como tal, ¿no? Lejos de ver las funciones que pueden estar ahí presentes. Podemos poner para ambos casos, ¿no? Para la edad, la media y la mediana para la edad. En el primer caso me sale una edad de 29.69, es la mediana de edad, ¿no? 29.69. La media y la mediana de 26, ¿no? La mediana de 26. Esta relación de media-mediana ya nos da una idea de casi de posición, ¿no? De simetría de la distribución o no. Claramente no debe ser simétrica dado que estos valores no coinciden. Es una población relativamente joven, ¿no? De 20, 26 años, un promedio de edad es bastante bueno para una sociedad, ¿no? Estamos justo en el pleno bono demográfico donde hay mucha fuerza laboral para que el país pueda explotarlo para el crecimiento respectivo y todo lo demás. Así que ahí tenemos medidas de tendencia central bastante sencillas. Si nosotros queremos ver medidas de dispersión, ¿no? Medidas de dispersión, podemos ir a las más clásicas, digamos, ¿no? La varianza que por sí sola no nos va a decir nada, ¿no? La varianza que por sí sola no nos va a decir nada, pero la que nos sirve más de esta siempre es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. La primera de esta es la varianza y la siguiente es la desviación. La siguiente es la desviación estándar. Desviación estándar. La desviación estándar. Cosa aquí importante que hay que diferenciar, ¿no? Diferenciar el error estándar, diferenciar el error estándar de la desviación estándar. Son dos conceptos distintos, ¿no? Normalmente la desviación estándar corresponde simplemente a la raíz cuadrada de la varianza y está más orientada a medidas de descripción, ¿no? Mientras un error estándar está más orientada a medidas provenientes de inferencia, de distribuciones muestrales y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Ambas medidas están ahí, ¿no? La varianza de 443, la desviación estándar de 21 años. Es muy dispersa esta población al parecer, ¿no? Tiene una varianza relativamente alta. O bueno, una desviación estándar medio fuerte, ¿no? De 20 años de desviación estándar. Además, lo que podemos empezar un poco a mirar acá, podría ya ser, por ejemplo, el coeficiente de variación, que es una medida más sencilla a veces de ver, que sería justamente la
el cociente entre estas dos, ¿no? Una desviación, un coeficiente de variación de 70, de 0,7 es bien alto, ¿no? Es una variable medio muy dispersa y tiene sentido, ¿no? Porque es una encuesta hogares y es de esperar que haya mucha información de personas de muy baja edad y personas de muy alta edad, ¿no? Hay información de niños de 100 nacidos de 0 años y hay información de personas adultas rondando los 90 a 100 años, ¿no? Así que no es nada extraño que eso esté sucediendo. Es coeficiente de variación tenemos ahí. Que son las básicas, ¿no? Ya uno podría utilizar el rango. A ver, creo que es este comando, si no recuerdo. Ahí está el rango, digamos, ¿no? De 0 a 98. Que nos podría tal vez servir igual como una medida de dispersión. La edad es una variable relativamente sencilla, no es muy volátil. Tal vez el uso de estas medidas cada vez se vuelve más relevante cuando empezamos a explorar otro tipo de variables más volátiles, ¿no? Así, por ejemplo, ¿cuánto cambiará, no sé, el rango empezaremos, pero mirando otra variable, ¿no? Que sería la de años de educación, la de años de estudio. Bueno, acá ya nos empieza a parecer algo raro, años de educación. Entonces, a ver, esos NAS, antes de entrar a los NAS, terminaremos tal vez la idea con las medidas eh, de descripción básicas, antes de cambiar a años de estudio y ingreso laboral, ¿ya? Así nos dedicamos después a estos errores que a veces aparecen para entender qué significa y cómo los corregimos. Ya, entonces, como medidas de dispersión univariantes podemos tener esas cuatro como medidas simplemente descriptivas y después tenemos los de forma, ¿no? Después tenemos las medidas de forma. Para las medidas de forma, tal vez lo mejor, antes de apuntar a asimetría y kurtosis como un número, sería mejor visualizar la distribución, ¿no? Eso va a ayudar mejor. Eh, Hay una discusión respecto a la utilidad, por ejemplo, de la kurtosis, ¿no? Si la kurtosis realmente nos dice algo, digamos, ¿no? Porque basta, digamos, con ver distribuciones normales con menos o más desviación estándar, uno podría pensar que son distribuciones eh, leptocúrticas y otras, ¿no? Un poco más mesocúrticas, pero todas tienen la misma kurtosis, ¿no? Así que hay una discusión reciente de que la kurtosis como una medida así de forma que nos diga algo no es tan cierta en algunos casos, no tiene algunas otras implicaciones. Lo mejor para entender la forma de las distribuciones es un gráfico, ¿no? Nos va a dar más idea de la dispersión, nos va a dar más idea de la tendencia central, nos va a dar más idea de las formas. Pues tal vez ahí lo más útil para ver el tema de la forma será un gráfico. Como estamos en variables cuantitativas, lo que corresponde sería hacer un histograma, ¿no? Vamos a hacer un histograma sobre la variable edad. Para hacer un histograma, en el caso del ERE, el comando simplemente es hist, ¿no? El comando es hist, de histograma. Ese sería el histograma. También podría funcionar, o sea, recuerden que el histograma se construye a partir de intervalos de clase, ¿no? Entonces, el ERE acá, mediante sus formas, define un intervalo de clase un poco, no sé, casi estándar para esas cosas. Podemos nosotros cambiar esto para darle algún valor y el intervalo de clase sea un poco más ancho, sea más menudo, ¿no? Eso es un tema de la forma en la que se construye el histograma justamente, ¿no? Eh, Hay métodos para eso, ¿no? Están los cortes, que dado el objetivo que es más visual, ¿no? Con la salida del ERE es tal vez más que suficiente. Tal vez un gráfico que podría ayudar también sería un gráfico de barras, pero un gráfico de barras para una variable de este estilo debería ser
no sobre los datos, porque si lo hacemos sobre los datos va a ocurrir esto, ¿no? Para los 39.000, ¿no? Para los 39.000 personas está sacando una línea, ¿no? Hacia arriba, si lo dejamos tal como está. Si queremos hacer un diagrama de barras, pero para la variable edad, lo único que tenemos que hacer acá es un table antes del bar plot, ¿no? El bar plot es un diagrama de barras y el table va a sacar una tabla de frecuencias donde va a asociar las edades y las va a contabilizar y el resultado va a ser mucho más sencillo, ¿no? Perdón. Eso es un poquito más visible. Igual podría funcionar. La diferencia entre este histograma y este bar plot es que en el bar plot cada torre está asociada a cada uno de los años. Mientras en el histograma hay un corte relacionado justamente a los intervalos de clase. Asimétrica positiva, claramente, ¿no? La extensión de la cola se va más hacia el lado de los números positivos, asimétrica positiva. Una muy fuerte concentración en edades bajas, ¿no? Nuevamente recalca que es una población muy joven. Es una población muy joven. Eh, Hay estos picos de acá, ¿no? Si notan, estos picos. La historia de estos picos es bastante curiosa, porque es un fenómeno demográfico en realidad, ¿no? La gente, la gente cuando a uno le pregunta la edad, tiende a decir múltiplos de 5, ¿no? Tengo 30, tengo 35, 40, 25, 20, ¿no? Es raro a veces. Bueno, no es tan común que una persona te dé su edad así precisa en años, ¿no? Normalmente esos efectos se notan en un diagrama de barras con más fuerza que en un histograma, ¿no? En el histograma, si se dan cuenta, se pierde, ¿no? Se pierde eso. Mientras en un diagrama de barras están presentes esas respuestas marcadas, ¿no? Seguramente este de acá corresponde a 30 años. Normalmente eso en demografía se corrige distribuyendo esto al azar entre los de adelante y los de atrás, por ejemplo, ¿no? Como que se imputa la edad a la izquierda y a la derecha para que se suavice la curva, ¿no? O sea, no es que hay más personas de 30 años, ¿no? Sino que tanto los de 29 te pueden decir 30, los de 31 te dicen 30, los de 32 te dicen 30, ¿no? Y así un poco va. Este es un fenómeno basado en la respuesta de los individuos justamente, ¿no? Otro gráfico que es interesante en estos de forma, podría ser justamente aproximarnos a la densidad, ¿no? Una densidad más empírica. Y eso lo logramos con el gráfico plot y después density, ¿no? Esto nos va a dar una idea de la forma de la distribución, ¿no? Un acercamiento a la densidad de esta variable. En este punto ya uno podría empezar a plantear hipótesis respecto a la posible distribución de esta variable, ¿no? No es normal. ¿Qué variable va mayor a 100, ¿no? ¿Qué distribución será mayor a 0, digamos, positiva? ¿Y con qué parámetros, ¿no? Ya uno puede empezar a buscar alguna conjetura para tratar de asociar y decir que la edad en Bolivia tiene una distribución del tipo A, B, C o D, ¿no? Ya el plot de la densidad un poco nos ayuda a mirar eso también. Otro gráfico que es muy útil para ver este tema de la forma es el gráfico de caja. No son los gráficos de caja. Cuando veamos la parte gráfica con más propiedad, ¿no? Vamos a ver la librería ggplot y la librería ggplot tiene muchas opciones para cajas, ¿no? Para visualizar de forma diferente una caja, ¿no? Ahí está el gráfico de violín, el gráfico de bigotes, ¿no? Que tiene un poco la misma idea, solo que según cada gráfico te presenta algo más de información, ¿no? De la concentración, de la dispersión y todo eso, ¿no? En este caso, el gráfico de cajas normalmente se lo construye a partir de información de los cuantiles de la distribución.
Lo que nunca varía de los diagramas de caja, ¿no? Lo que nunca varía de los diagramas de caja son siempre la caja interna, que es esta, donde la línea gruesa nos muestra la mediana de la distribución, ¿no? La mediana de esto está seguramente por acá, ¿no? Los 26 años que marcaba. Y el contenido de la caja contiene el cuartil, el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿no? El 25% de los datos están hasta este punto. El 75% de la información está hasta este punto, ¿no? Hasta esta barra de acá. La caja, por lo tanto, contiene el 50% de la información. El 25% restante está por arriba y está por abajo de la caja. Acá también podemos ver fácilmente la simetría, ¿no? Hay asimetría positiva, ¿no? La cola se extiende hacia los valores altos. Y bueno, hay valores. Ahora, según el software, esto un poco varía, ¿no? La última línea que se pone, esta última línea. A veces significa el percentil 99, a veces significa el percentil 95, a veces incluso estos valores lo ponen como el mínimo y el máximo, que no es lo óptimo. Y hay otros algoritmos también que nos dan una idea eh, de qué es lo que podría significar cada una de esas barras, ¿no? Así que, a ver, veremos si es que lo menciona acá, qué es lo que tiene cada una de las cajas. ¿Dónde estás? Ya, lo último que recuerdo de las cajas es que en el caso del ERE presentaban al percentil 1 y al percentil 99, ¿no? Pero eso normalmente hay que mirarlo en cada uno de los paquetes, porque eso varía a veces de paquete a paquete, ¿ya? Pero lo más relevante y lo que no varía casi nunca es justamente la posición de la caja central. Y bueno, la idea de que estas barras dan, ¿no? El boxplot es una de los gráficos estadísticos que permiten acercarnos a visualizar si existen datos atípicos, ¿no? Y ahí uno puede mirar que parece que sí hay datos atípicos acá. Una de las medidas de forma más importantes en este sentido son los cuantiles, ¿no? Los cuantiles son como las estadísticas de forma más relevantes, ¿no? Porque sí nos dan mucha información de la distribución. Los cuantiles en el ERE se obtienen con el comando cuantile, ¿no? Con el comando cuantile. Lo único que nosotros tenemos que darle es la variable de interés, y después tenemos que darle un vector con los cuantiles relativos que queremos obtener, ¿no? Yo quiero obtener la mediana, ¿no? La mediana es el cuantil 50, su relativo es 5, ¿no? 0,5. El cuantil 50 había sido 26, ¿no? Que es la mediana. Yo quiero que me dé el primer decil y el último decil. Primer decil 0,1, mediana 0,5, el último decil 0,9. Y ahí ya tengo información de esto, ¿no? Podría ir mucho más lejos y decirle que para los cuantiles me presente una secuencia del 0 al 1 con saltos de 0,01 y me estaría mostrando los centiles, ¿no? Las 100 posiciones que hay en la distribución, ¿no? Los centiles. Obviamente la lectura de acá uno podrá agarrar cualquiera de los valores, ¿no? Por decir el 20. El 20% de la población tiene una edad menor a 10 años. Aquí uno podría agarrar, por ejemplo, esta, ¿no? El 35% de la población, en este caso de esta muestra al menos, el 35% de esta población tiene una edad menor a 17 años. Entonces ya tenemos ahí una medida de la forma, digamos, ¿no? En qué punto se está acumulando más, ¿no? Como veíamos en la caja o en el gráfico de densidad,
¿no? La mayor cantidad de información estaban en las edades bajas, ¿no? Entonces es de esperar que eso también se refleje en los cuantiles. La mayor acumulación seguramente se dará en las edades bajas y después no tanto, ¿no? Ya, entonces esas serían nuestras medidas de forma, las distintas medidas de forma. Todo esto pensando en la variable edad, ¿no? Todo esto pensando en la variable edad. Miraremos otra variable que ya no sea la edad, sino que sean los años de educación, que sea la variable años de educación. Esta se llama en la base a estudio. A estudio. Para el primer caso, ya nos empieza a salir este problema en el caso del ERE que nos dice na, ¿no? El na en el ERE significa que no se puede calcular, ¿no? La información está, no es posible si quieren obtener la media, me dice not available, ¿no? No está disponible este valor. Normalmente esto sale cuando hay presencias de valores perdidos. Normalmente esto ocurre cuando hay presencia de valores perdidos. Si nosotros observamos la variable años de estudio, ¿no? Simplemente vemos, lo pongo ahí en la consola, sí, efectivamente hay NAS, ¿no? Como hay valores perdidos, el ERE no puede calcular, ¿no? No puedo meter en la media, ¿no? Porque para calcular la media tengo que sumar todos estos, ¿no? Como sumo un NA. No sabe qué hacer. La presencia de los NAS puede estar vinculado a que en la base de datos ingresan los niños, niñas menores de 5 años, ¿no? Que no necesariamente tienen años de educación en este momento. Entonces, un criterio de esto debería ser, bueno, preguntaré años de educación a los que tengan tengan que tener algún vínculo con el sistema educativo, ¿no? Pensando en personas mayores de 5 años, por decir, ¿no? Esa podría ser una salida para corregir esto antes de eliminar estos NAS, ¿no? Antes de eliminar estos NAS. Entonces ahí ya podemos empezar a utilizar el criterio de indexación. Yo puedo decir, bueno, este es el vector de interés, pero de estos solamente me interesan los que tengan una edad mayor a 5 años, por decir, ¿no? Entonces acá puedo poner corchetes y decirles, bueno, quiero solamente que consideres a las personas que tengan una edad mayor a 5 años. Este vector de acá que estoy poniendo dentro del corchete, finalmente es una especie de vector lógico, donde marca true si cumple la condición, ¿no? Esa persona tiene más de 5 años, y false caso contrario. Si nuestro supuesto de que los NAS se deben a esta característica, esto debería bastar para solucionar el problema de la media. Y no soluciona eso nuestro problema. ¿Qué tal si lo subimos y decimos, bueno, 10 años? Tampoco, ¿no? Tampoco está solucionando el problema eso. ¿Qué puede haber pasado? Que por alguna razón hay personas mayores de 5 años que no han declarado sus años de educación. Como no han declarado, entonces no se puede construir en realidad. Esto hubiera sido una buena salida si pensáramos que la encuesta está completa, pero claramente tiene algunos problemas, ¿no? Entonces, una opción va a ser tratar de medir, o bueno, la opción más sencilla para esto, es decirle al comando min que de alguna manera voy a poner na.rm, voy a incluir este argumento que le dice, bueno, si encuentras valores perdidos, ¿no? Si encuentras valores perdidos, removelos, ¿no? El argumento es na.rm. ¿Qué hacer con los valores perdidos? ¿Hay que removerlos, sí o no? Si le pongo t, le estoy diciendo que sí, los remuevas, ¿no? True, verdadero, remover si hay valores perdidos. ¿Esto me va a ayudar? Sí, ¿no? Ya oficialmente sale el valor.
Oficialmente está saliendo el valor, 8.39. Los años de educación en esta población es de 8.39 años. Lo mismo va a pasar con la mediana, ¿no? La mediana me dice, bueno, no puedo calcular la mediana porque hay valores perdidos. Tendría que poner exactamente el mismo argumento acá. Y la mediana recién se va a poder calcular, ¿no? Recién se va a poder calcular la mediana a partir de esto. Ya, entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Solamente ahí para mencionarlo, cuando, incluso para los que están haciendo su trabajo de la materia, hay que plantear indicadores, ¿no? Entonces ahí hay que definir bien los indicadores según lo que ustedes hayan visto por conveniente, ¿no? Si van a hacer un dashboard de temas educativos o de indicadores educativos, normalmente, por ejemplo, la mayoría de los indicadores educativos te piden que sean para personas de 15 años o más. Esto uno pensaría que es un valor bajo, ¿no? El promedio de educación en Bolivia son 8.3 años o 9 años la mediana, lo que significa que la gente ha estudiado a lo sumo hasta tercero de secundaria más o menos, ¿no? Por ahí rondaría este promedio si se quedara así, ¿no? Eh, que puede ser un engaño porque en realidad los años de educación se contabilizan para toda la población, entonces mucha gente todavía está en el colegio, ¿no? Entonces no es que su educación ya no se va a acumular, sino que está en pleno proceso de formación y que potencialmente sus años de educación vayan subiendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Por eso el corte de 15 años es lo mejor. Si nosotros decidiéramos poner en la media o en la mediana ese criterio, bastaría con hacer lo mismo que hemos hecho antes, entre corchete, y ponemos ahí la opción E19P, la variable de edad, sea mayor o igual a 15 años, ¿no? 15 años o más. La mediana ahí mejora levemente, ¿no? Mejora levemente, es 10.18 años. Ahí sí podríamos decir, ¿no? El promedio de edad de las personas de 15 años o más en la muestra es de 10.18 años, ¿no? 10.18. Es secundaria incompleta, ¿no? Es secundaria incompleta. O sea, ya tenemos dos opciones. Uno es hacer este proceso de indexación, que ya podríamos utilizarlo acá. Y si no, bueno, si existen valores perdidos en las funciones, podemos incorporar este concepto de nap.rm. Ahora, esta es una opción, digamos, utilizando el R básico, ¿ya? Cuando vayamos a entrar a esto de Big Data, incluso para ver esto del web scraping, vamos a ver una librería que facilita hacer estos manejos, ¿no? Y no meternos tanto en esta indexación, ¿no? Sino un poco ordenarla. No, pero por el momento con lo que hemos aprendido, tendría un poco esta idea, ¿ya? Para la dispersión, lo mismo, ¿no? Para la dispersión, lo mismo. Si hacemos var de años de educación, no va a salir porque tiene valores perdidos. Tengo que poner na.rm igual a true, ¿no? Ya, la varianza había sido 30.31. Podría utilizar la misma información para la desviación estándar y va a bajar, ¿no? Obviamente estos valores son mucho más pequeños que los que hemos visto cuando veíamos la edad, ¿no? Y está mucho más controlada. Si nosotros vemos su coeficiente de variación, es levemente más pequeño, ¿no? De 0.65, ¿no? Coeficiente de variación 0.65. Esto se debe principalmente a que la variable años de educación es un poco más acotada que la edad, ¿no? Una persona puede tener 0 o 98 años, ¿no? Ese es el rango. Mientras que para la variable años de educación, el rango es de 0 a 22, ¿no? Es una variable que está en una densidad mucho más cerrada, ¿no? De 0 a 22. O no tiene ningún tipo de educación, 0, o tiene acumulado hasta 22 años de educación, ¿no? Que debería ser los 12 años de educación regular, más 5 años de educación de licenciatura, que serían ahí 17, más 2 años de educación, no sé, de maestría, tenemos 19, más los años de doctorado, ¿no? Ahí que deberían contabilizarse.
Y tenemos eso, ¿no? Eso es lo máximo, ¿no? En otros países esto sube mucho más porque en algunos casos los postdoctorados ya se contabilizan también como años de educación, ¿no? Pero nuestro sistema está así, ¿no? Ya, entonces esa recomendación, lo de forma va a ser exactamente igual, tal vez acá solamente mostrarles unos dos, podemos ver el histograma de años de educación. Si le sale esto, ¿no? Figure margin too large, lo único que quiere el RStudio es más espacio para la figura, ¿no? No es un error más grave que eso. El histograma de los años de educación. Incluso ahí podríamos ver la densidad también, que podría ser interesante. Esos dos gráficos nos van a dar algo de idea. Histograma y la densidad. Bueno, para la densidad igual hay que poner esto de que tiene valores perdidos para que funcione el gráfico, ¿no? Ya, ya esta densidad es mucho más interesante de estudiar. Pues tiene cuatro modas, uno podría decir, ¿no? Ya nada, tiene cuatro quiebres muy importantes. Mucha gente que no tiene educación, mucha gente que tiene 5 años de educación, ¿no? Está por primaria, digamos, lo que era ciclo básico antiguo, debe ser, hay mucha gente mayor que ha terminado solo primaria, donde solamente había hasta el quinto básico, ¿no? Puede explicar eso esta punta de acá. Hay en la mayoría muchos bachilleres, ¿no? 12 años de educación, ¿no? Normalmente muchos terminan justamente su educación en el colegio, en la educación regular, y bueno, la incidencia la siguiente incidencia igual medio fuerte es la parte universitaria, ¿no? Los 17 años de educación. Que igual hay un gran grupo de profesionales, ¿no? Es una distribución muy extraña, ¿no? Por esos cuatro picos. Capaz no se la debería tratar como una continua. Formalmente no es una variable continua los años de educación, ¿no? Formalmente no es una variable continua. Es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque o estás en primero básico o estás en segundo, ¿no? No hay un punto allá al medio, digamos, ¿no? Entonces, esta en particular debería tratársela como una variable completamente discreta, ¿no? Por su naturaleza. Ya finalmente para la última variable, que es el ingreso laboral, vamos a mirar algunas cosas del ingreso laboral, el YELAP. Veremos la media y la mediana en este caso. Aquí no voy a tener el control de los 15 años, ¿ya? No voy a tener control de los 15 años. Y esto porque el ingreso laboral solamente se calcula para las personas que han dicho que tienen algún tipo de trabajo. Si hay valores perdidos son las personas que no trabajan, ¿no? O no están en la edad de trabajar. Lo único que vale la pena aquí poner es el na.rm para un poco eliminar a esas personas. Acá es interesante ver cómo la mediana y la media se comportan, porque la mejor variable comportada que hemos visto hasta ahora es años de educación. Es de 0 a 22, fácil de manejar, digamos, ¿no? Tal vez su distribución es rara por las puntas. La edad, igual, medio bien comportada, ¿no? De 0 a 98, asimétrica a la derecha, mucha concentración en edad baja, significa que la población es bastante joven. Pero el ingreso laboral es una de las variables más complicadas que hay, ¿no? Porque cualquier variable relacionada a plata siempre es muy, muy volátil, ¿no? Es muy explosiva y cambiante, ¿no? Muy cambiante. La edad es una variable estructural. Los años de educación pueden considerarse también una variable estructural, ¿no? O sea, son difíciles de cambiar, digamos, ¿no? Para los años de educación tienen que pasar un año para que se cambie el valor, ¿no? Si apruebas o no apruebas un curso. Mientras en el ingreso laboral te pueden despedir hoy y mañana trabajas en otra cosa, o tienes 3 trabajos y tus ingresos se modifican muy rápidamente, ¿no? Entonces, o te quedas sin trabajo definitivamente y tus ingresos caen completamente, ¿no? Entonces es una variable muy volátil que puede cambiar al día, ¿no? Así que si vemos la media de esta variable,
La media del ingreso laboral es de 3.074 bolivianos. Eso es lo que un boliviano en general pueda obtener, ¿no? 3.074 bolivianos. Parece un ingreso bastante alto, ¿no? Es un ingreso bueno. Uno diría, bueno, si el salario mínimo está por los 2.000 y algo, que el ingreso promedio de esta muestra de 39.000 personas esté en 3.000, es una buena señal, ¿no? Es como que tienen buenos ingresos la gente, digamos, ha ido mejorando. Y esto es medio engañoso justamente por la volatilidad de la variable, ¿no? Cuando son este tipo de medidas, eh, la mediana es mucho más útil para leer esto, ¿no? Según la mediana, que es otro estadístico de tendencia central, te dice, bueno, no, o sea, la mediana o el representante de este grupo es 2.500. El 50% de la población tiene ingresos iguales o inferiores o mayores a 2.598. Ahí está, digamos, como que el punto de balance entre los ingresos de las personas. Eh, si vemos la volatilidad de esta variable, nos concentraremos directamente en la desviación estándar. YELAP es un ingreso, es una desviación estándar muy fuerte, ¿no? 2470. 2470. Bueno, ¿qué pasará con el coeficiente de variación? YELAP y YELAP. Coeficiente de variación de 0,8. Es la más fuerte de las que habíamos visto hasta el momento. Coeficiente de variación de 0,8. El rango de esta variable, que puede ser igual interesante para un poco entender qué está pasando. El rango es de 10. Es decir, hay una persona que ha declarado que tiene un ingreso de 10 bolivianos de forma mensual. Ya uno podría empezar a sospechar ahí la construcción, qué habrá pasado. Puede suceder, ¿no? Se dan esos casos, tal vez tiene otro tipo de ingresos esas personas, ¿no? No sé, tiene más autoconsumo, eh, no sé, puede haber mucha explicación, ¿no? Y el ingreso laboral más alto es de 32.916 bolivianos mensuales, ¿no? Hay una persona o varias personas que tienen un ingreso de 32.000 bolivianos, casi 33.000, ¿no? Casi 33.000 bolivianos mensuales. Ya hemos pasado de mirar variables de 0 a 22, de 0 a 98, a mirar variables de 10 a 32.000. Claramente es muy dispersa esta variable. Nos va a dar un mayor luz el histograma cuando lo veamos. YELAP. Claramente es asimétrica positiva, ¿no? Existen muy pocos valores con montos altos, ¿no? Con ingresos altos. Y eso hace justamente que la media se deforme. Eso hace justamente que la media se deforme. Si vemos su densidad, la densidad nos muestra lo mismo, ¿no? Hay personas con ingresos muy altos, muy pocas personas, y eso hace que la distribución se deforme. Tal vez el mejor aliado para ese tipo de cosas va a ser el gráfico de cajas. Bueno, y el gráfico de cajas va un poquito más allá y nos muestra y nos dice que, bueno, hay muchos valores, bueno, no muchos, sino hay pocos valores, pero que están fuera de los límites de la caja finalmente, que podrían calificar como valores perdidos, ¿no? Perdón, como valores atípicos, ¿no? Que serían todos estos de acá. Todos estos podrían ser considerados como valores atípicos. No hay valores atípicos hacia abajo, si se dan cuenta, porque debe ser más común encontrar valores pequeños parecidos, ¿no? Mucha gente con ingresos de 10, 20, 100 por ahí. Y es menos usual encontrar valores en este lado, ¿no? 10.000, 15.000, 25.000, 32.000. Y eso es justamente lo que reporta la caja, ¿no? Entonces la caja nos puede advertir, dar una idea de cómo se comporta esta variable finalmente.
Obviamente los cuantiles nos van a dar una mejor idea de la distribución, ¿no? Los cuantiles, cuantile de la variable YLAB. Aquí le voy a decir, bueno, igual me está diciendo que hay valores perdidos. Para corregir eso pongo na.rem igual a t. Es casi lo que soluciona todo. Y le puedo pedir en particular las siguientes probabilidades. La probabilidad de 0.10 o 0.05, el 5% más pobre, y 0.95, el 5% más rico. Este es el 5% más pobre, digamos, con ingresos laborales, más que pobre, con ingresos laborales más bajos. El 5% de la población que trabaja tiene ingresos de 350 o menos. Y el otro 5%, ¿no?, con ingresos laborales más altos, tiene salarios mayores a 7.577. Lo que significa que ese 5% más rico respecto a ese 5% más pobre, digamos, en términos de salario del ingreso laboral al menos, tiene 21 veces más su ingreso, ¿no? Este grupo de acá tiene 21 veces más ingresos que este otro grupo de acá, ¿no? Ya nos pueden dar medidas de ese estilo, ¿no? Podría ir un poquito más allá, pongo 0,1 y pongo 0,99. El 1% más pobre versus el 1% más rico. Ahí vemos 5.984 dividido entre 109, ¿no? El 1% más rico tiene 54 veces más salarios que el 1% más pobre, ¿no? Entonces ya ahí se pueden sacar diferentes medidas de bienestar, ¿no? A partir de estas distintas medidas que estamos viendo. Como estadísticas descriptivas serían básicamente esas las medidas, así como medidas univariantes, ¿no?, sin meter a otra variable de ahí de por medio. Pero lo que sí podríamos hacer ahora ya es juntar variables, digamos, ¿no? Más de una variable, más de una variable. Más de una variable, y el primer escenario podría ser algo muy sencillo. Una variable quali más una variable quanti. Una variable quali más una variable quanti. ¿Cómo podemos sacar algunas estadísticas uniendo estas dos variables? Una quali más una quanti. En términos de los gráficos, el boxplot tiene ahí una ventaja. El boxplot tiene una ventaja que vamos a ver su comportamiento. Yo le puedo decir acá que esta es la variable de interés, este es el ingreso laboral, pero yo esta variable la quisiera ver, ¿no? Pongo ahí el signo de negación o de distribuida. Yo le puedo decir aquí al ERE que quiero ver esta variable de ingreso laboral condicionado a la variable área, puede ser, ¿no?, a la variable área urbano-rural. Lo que va a hacer el ERE es mostrarme un diagrama de cajas del ingreso laboral condicionado a lo que nosotros hemos puesto, en este caso urbano-rural. Esta es la caja del área urbana, esta es la caja del área rural. Podría hacer lo mismo con otra variable que sea un poquito más fuerte, que sea el departamento, por ejemplo, ¿no?, para tratar de detectar ahí la presencia de los valores atípicos en donde estarán, por ejemplo, ¿no? Al parecer, la persona con ingresos más altos, según esta tabla, está en Chuquisaca, ¿no? Ahí está el punto más alto. Puedo pedirle mucho más acá, puedo decirle departamento más otra variable. Puedo decirle el departamento más otra variable que sea, por decir, la variable área, ¿no? Se va a volver un poquito más largo simplemente. Pero me está mostrando, ¿no? Me está mostrando finalmente lo que quiero. Las cajas por todos esos grupos. Entonces, esta ya sería una manera más visual de mirar esto, para un poco entender. Creo que solo funciona esto en el boxplot, sí, solo funciona en el boxplot. A ver, déjenme confirmar con histograma, que yo recuerde, ¿no? Está bien, sí.
Esta de la idea de la distribución inicialmente solo funciona con el boxplot. Y el boxplot es una muy buena medida para ver justamente la forma, ¿no?, de la distribución. En este caso ya puedo unir dos variables qualis, depth, área. Puedo poner más, solo que el gráfico ya se va a volver un poco más complicado de manejar, ¿no?, de visualizar al menos. Una variable interesante en esta idea sería, por ejemplo, la variable sexo. Ya ahí, digamos, a alguien que le guste temas relacionados a género, podría tratar de entender a qué se debe, ¿no?, esta diferencia, ¿no? Porque claramente la mediana de los hombres es mayor a la mediana de las mujeres. Los valores más altos los valores atípicos en los hombres son mayores a los de las mujeres, ¿no? Y justamente la caja está mucho más abajo por la de los hombres. ¿Cuál será la explicación? ¿Cuál será el determinante? Es un tema de mercado, es un tema de decisión propia de las mujeres, ¿no? Es un tema de oportunidades, es un tema de las actividades laborales que hay, ¿no? ¿A qué se deberá, digamos, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues uno puede empezar a indagar en estas variables para ver qué tal, ¿no? Podríamos meterle a esta variable, por ejemplo, podríamos meterle otra variable que es interesante en esta parte, que es la variable, vamos a ver si está acá, a ver si funciona con esta, que es mucho más larga, ¿no? Esta variable CAEP es la variable de actividad económica. Podemos ver tal vez más que actividad económica y sexo, solamente veremos actividad económica, ¿no? Este es el boxplot de ingreso laboral por actividad económica. Agricultura, servicios públicos, educación, ¿no?, actividades inmobiliarias, otras actividades, todas están acá. Y uno ahí podría entender un poco el sector, ¿no? Esta habría que ver si son de servicios o qué será esta torre, la última, ¿no? Parece la mejor distribuida, que tal vez se debe a que tiene pocos casos, ¿no? Pero ya el análisis posterior ya va a depender un poco del contexto y la base que estemos mirando. Ya, entonces esta es una opción gráfica muy rápida para mirar esto. Cuando veamos los gráficos vamos a retomar esta idea de los cruces. Por el momento nos interesan algunos comandos o funciones para ver justamente la relación qual y quanti de una forma relativamente más rápida, ¿no? Entonces ahí aparece la familia apply. La familia apply es útil para justamente mirar reportes, si quieren, asociados entre variables qual y quanti, ¿no? Pueden tener otros usos también, pero esto de las tablas para mezclar qual y quanti es un poco la más sencilla de tener ahí. ¿Cómo funciona la familia apply? Hay varias, ¿no? Está la básica, que es el apply, ¿no? Es el apply. Funciona muy bien con matrices, ¿no? Funciona muy bien con matrices. Si nosotros ponemos ahora, por ejemplo, nuestra base de datos, como es muy grande, capaz que no funcione muy bien, ¿no? Pero la básica del apply es justamente orientada más a matrices o arrays, ¿no? Saber, para darles una idea, voy a crearme una matriz A cualquiera. Le voy a llamar una matriz M1 mejor. Una matriz M1 va a ser una matriz que va a recibir valores del 1 al 100 en un arreglo de 10 por 10. Es bastante sencillo. Esta es mi matriz, ¿no? Mi matriz M1. Para entender un poco qué hace el apply y así empezar a subir con algunos otros más de la familia apply. ¿Cómo funciona el apply? Es bastante sencillo. Está orientado justamente a trabajar sobre este tipo de estructuras, ¿no? Sobre este tipo de estructuras, ya que son más de tipo data frames, o en este caso una matriz. El apply está orientado a sacar información o aplicar funciones sobre las filas, o aplicar funciones sobre las columnas, ¿no? Aplicar funciones sobre las filas o aplicar funciones sobre las columnas.
¿Qué funciones? Las que yo le diga. Le voy a decir, bueno, agarrar la matriz M1. Y el apply es bastante sencillo, es 1, 2, 1 es para filas, 2 es para columnas. Bueno, si es un array, 3 para la capa, digamos, ¿no? Para las capas que hay. Pero como vas a estar con matrices, simplemente 1 es fila. Y después le doy la función, ¿no? Quiero que para la matriz M1, para las filas, hagas una suma. Simplemente le voy a poner la función sum, ¿no? Simplemente le voy a poner la función sum. Quiero que hagas una suma. Me va a devolver la suma de cada una de las filas. La primera fila, su suma había sido 460. La segunda fila, su suma había sido 470. ¿No? De la siguiente, 480 y así. ¿No? Son estadísticos tan sencillos que me va a sacar. Yo acá puedo decirle, quiero que me obtengas la media de esa fila. Ahí están las medias. Quiero que me obtengas la desviación estándar de esa fila. Ahí están las desviaciones estándar de cada una de las filas. Por otro lado, puedo hacer exactamente lo mismo, pero y en vez de 1 le pongo 2. El 2 hace relación ahora a las columnas, ¿no? Nuevamente esta es nuestra matriz de interés. Sum de 2 le voy a decir, bueno, que vaya sumando las columnas. La suma de la primera columna había sido 55, de la siguiente 155, de la siguiente 255. ¿No? Está sumando las columnas. La media de cada una de las columnas son esas. Y la desviación estándar dentro de cada una de las columnas son esas. Cosa interesante, digamos que todas tienen exactamente la misma desviación estándar. Todas tienen la misma desviación estándar teniendo medias distintas, ¿no? Teniendo medias distintas. Entonces la familia apply justamente sirve muy bien para esto, ¿no? Es bastante útil cuando la estructura es chiquita, ¿no? Cuando la estructura es chiquita es bastante útil. Yo en el caso de nuestra base de datos, ¿cómo podría usarla, ¿no? El apply. Sin ir muy lejos, podría poner apply y le digo, bueno, quiero que te quedes con la base de datos de personas, la EH19P. Si lo dejo así, va a considerar todas las variables. Por ejemplo, si le pongo 2 y le pongo aquí mean, ¿no? Va a sacar la media de todas las columnas que hay en esta base, ¿no? Y eso no está bien porque esta base es muy grande, tiene 438 variables. Y no todas son cuantitativas, ¿no? Sacar lo correcto debería ser, bueno, acá puedo tal vez definir y decirle, bueno, aprovechar la indexación. No quiero que trabajes con todas, quiero que trabajes con algunas variables en especial. Acá le puedo dar esos nombres de las variables. No tengo tengo el nombre de la variable de edad, que era S02A03. Utilizando la indexación ya sobre esto. Una es esta variable, le digo. La otra variable es la variable aEstudio. Y la otra variable es la variable YLab. Lo que estoy poniendo en vez de la matriz es la base de datos, pero que considera solamente esas tres variables. Edad, años de educación e ingreso laboral. ¿No? Entonces eso es bien importante. A ver, denme 2 minutitos, por favor. Voy a contestar una llamada. Denme 2 minutos, por favor. Ya, perdón, ahora sí, ¿no? Entonces, lo que les estaba comentando es que a diferencia de arriba, lo que yo le estoy dando acá ya es un data frame un poco más, una matriz un poco más pequeña, digamos, ¿no? Si bien es cierto, tiene 39.000 observaciones, solamente estoy poniendo 3 variables. De esas 3 variables, a nivel de las columnas, sacame la media. Sí, a ver, perdón, otra vez. Ya, perdón, está bien, ahora sí. Lo he silenciado nomás. Ya, ¿no? Entonces, ahora veremos si funciona, ¿no? Porque uno de los requisitos del apply, ¿no? De este en particular, es que este sea un array,
¿no? Es que este de acá sea un array. Este no es un array en este momento, es un data frame, ¿no? Este es un data frame, ¿no? Si le preguntamos cuál es la clase de la base de datos EH19P, es un data frame, nos va a decir, no es un array. Igual está funcionando, ¿no? Entonces es bastante flexible el apply, dado que un data frame y un array son bastante similares, en este caso no está teniendo problemas. Sin embargo, acá nos está sacando, nos está eliminando el AStudio y el YLab, ¿no? Bueno, no nos está sacando nada, ¿no? Está poniendo nada y nada. Una opción debería ser ahí, bueno, ¿qué tal si yo pongo otra vez el na.rm igual a true? ¿No? Le digo que elimine los valores perdidos. Aplico esto finalmente y ya está, ¿no? Se ha solucionado. Se ha solucionado el tema de, de los años de educación en ingreso laboral. Ahí es importante notar que lo que hace el apply finalmente se aplica a cada columna de forma individual, ¿no? Se aplica a cada columna de forma individual. No es que yo elimine a los valores perdidos de año de estudio, me quede sobre esa población o me quede solamente con la información completa de los tres y sobre eso saco, ¿no? La función se aplica de manera individual a cada uno de los casos, ¿no? A cada una de las columnas. No se las aplica de forma en conjunto, ¿no? Sino de forma individual. Una alternativa a esta, por ejemplo, en vez de utilizar el apply con todo esto, dado que es finalmente un resultado por columnas, hubiera sido lo mismo utilizar el comando que hay, que es el comando callMins, ¿no? Que este es otro comando que es útil para esto. CallMins, ¿no? Es la media de las columnas. Funcionaría casi similar, ¿no? Al apply. Funcionaría casi similar al apply. Entonces el apply lo que hace es aplica una función sobre filas o columnas a un determinado objeto que sea de tipo matriz o data frame, ¿no? Lo único importante es asegurar que la función que estamos poniendo se pueda aplicar a las columnas o a las filas que nosotros le pidamos, ¿no? Esto en el sentido de que, ¿qué tal si yo, a ver, voy a irme a la variable, les voy a mostrar una salida, solamente para la variable edad, ¿no? Para la variable edad a nivel de filas, ¿qué función que haga? La media, no, que haga otra función. ¿Qué tal si hace la función table? ¿Qué tal si hace la función table? Para la variable edad y para la variable años de estudio. Para la variable edad y para la variable años de estudios, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el comando table, que es hacer la tabla de esta o de esta, no está pudiendo hacer eso, digamos, no está entrando un poco en conflictos, no sabe qué hacer y no lo aplica, ¿no? Ahora, ¿qué tal si en vez de eso yo le pongo otra función que sea justamente la función quantile? ¿No? Por ejemplo, la función quantile está funcionando sin ningún problema, ¿no? Y porque tiene sentido, digamos, la quantile se está aplicando a cada una de las variables, ¿no? A cada una de las variables. Y yo podría, tal vez aquí la única recomendación es que la función siempre se la pone en términos de solamente el nombre de la función, sin sus argumentos como tal. Solamente el nombre de la función. En este caso, la función quantile. Los argumentos de la función, pueden estar por fuera, ¿no? Por fuera de esta, es decir, dentro del apply. Acá voy a poner el argumento del quantile, que es justamente este comando del props, ¿no? El props es el que me permite cambiar la posición de los quantiles, ¿no? Acá le pongo 0.50 y lo que está haciendo el R es, bueno, entiendo que me estás pidiendo la mediana, ¿no? La mediana, porque este es argumento del quantile sobre estas dos columnas. Los argumentos los puedo enunciar afuera, digamos, ¿no? Dentro del apply básicamente, sin necesidad de que acá abra un paréntesis y aquí ponga, digamos, porque si pongo eso, si pongo estas opciones acá, ¿no? Si lo pongo de esa forma, no va a entender lo que hace, ¿no?
La forma en la que estas funciones apply funcionan es que hay que definir solamente la función. Y todos los argumentos de esa función afuera, ¿no? Todos los argumentos de esta función afuera, ¿no? Dentro del apply. Ese es el apply, que tiene bastantes usos, básicamente para filas y columnas. El siguiente de este es el tapply. El siguiente de este es el tapply, que este tal vez es un poco más útil, ¿no?, que el anterior. Tiene la misma idea casi, ¿no? Tiene casi la misma idea. La única diferencia es que, bueno, las únicas diferencias son dos. O sea, igual pedimos una función, igual le pedimos que haga una función, ¿no?, la que queramos. Pero acá no le podemos dar un data frame o una matriz. Lo que pide como entrada es un vector, ¿no? Lo que pide como entrada es un vector. Yo le doy un vector y en esta parte del index ya no le doy filas o columnas, sino le puedo dar otra variable para la cual yo quiero que se calcule la función de esta variable, ¿no? Entonces, normalmente este index está asociado a alguna variable cualitativa sobre el cual yo quiero ver la función aplicada a la variable de interés, ¿no? Yo puedo poner acá el ingreso laboral, departamento y la media, ¿no? La salida será la media del ingreso laboral por departamento. Podemos un poco ir mirando eso, ¿no? Yo le puedo decir acá, bueno, quiero que utilices la encuesta hogares 2019P, la variable años de educación, o la variable edad, que es la más sencilla por el momento, ¿no? La variable edad. Esta variable yo la quiero ver por departamento. EH19P depto. Y yo quiero ver la media de estos casos, ¿no? Voy a decir la media de edad por departamento. La media de edad por departamento. Ese es un poco el sentido. Y lo que me va a devolver justamente es eso. La media por departamento, ¿no? La media de edad por departamento. Eso es lo que me está botando el tapply en este caso. Acá puedo poner cualquier función, ¿no? De hecho, yo le podría decir, bueno, ¿qué tal si ahora pongo una más complicada que sea el ingreso laboral? YLAB, el ingreso laboral, la media. Perdón, el ingreso laboral por departamento, ¿no? El ingreso laboral por departamento. Otra vez salen valores perdidos porque no hay información ahí, entonces tengo que poner el argumento del min, que es para que omita los valores perdidos, ¿no? En na.rmt, y ya tengo ahí las salidas de la media del ingreso laboral por departamento. Yo puedo poner funciones un poquito más complicadas. En vez de la media le pongo la función quantile, ¿no? Y me está devolviendo en este caso una lista, ¿no? En este caso me está devolviendo una lista donde me saca, bueno, de Chuquisaca, este es el cuantil, de La Paz estos son sus cuantiles, de Cochabamba estos son sus cuantiles, y así, ¿no? De los 9 departamentos. Y bueno, obviamente como es una salida, yo la podría guardar en cualquier objeto, ¿no? Lo voy a guardar en un objeto auxiliar. Este objeto auxiliar es una lista de 9 objetos, donde en cada una de las posiciones de esa lista está justamente los cuantiles de cada departamento. Entonces el tapply es útil para como que sacar alguna estadística de forma masiva dada algún indicador básicamente, ¿no? Ahora no funciona con todos, normalmente deberían ser funciones, ¿no? ¿Qué tal si yo acá le digo, yo quiero de cada uno de estos el boxplot, digamos, ¿no? Quiero su boxplot. Quiero su boxplot. Está saliendo, si se dan cuenta, el boxplot de cada una de ellas, ¿no? Está saliendo el boxplot de cada una de ellas. En vez del boxplot voy a poner histograma. Y va a salir el histograma de cada una de ellas. El histograma de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿no? Están ahí los histogramas. Lo que hay que tener cuidado es justamente en las características del histograma, digamos, ¿no? ¿Qué voy a poner acá como nombre? ¿Cómo controlo estas filas, columnas, ¿no?
Va a aceptar cualquier función que se trabaje a nivel de una variable y la va a hacer, ¿no? La va a hacer finalmente, ¿no? Desviación estándar, ¿no? Va a sacar la desviación estándar. Lo único que tenemos que acordarnos es que si es que existen valores perdidos, hay que justamente ver la forma de tratarlos. En este caso los estamos omitiendo, ¿no? Los estamos omitiendo con el na.rm true. A ver, cosa interesante sobre este tapply que se puede extender es que este index de acá, ¿no? El index que en este caso me está marcando el departamento, puede ser más de uno, ¿no? Puede ser más de uno. Acá les pongo justamente la idea. X es el vector básicamente. Pero el index puede ser una lista, ¿no? Acá solamente hemos puesto un valor. Podríamos poner más variables para que salgan con esas variables la salida, ¿no? Podríamos hacer unas tablas de resúmenes más grandes todavía. Entonces yo acá, por ejemplo, podría decirle, bueno, no solo por departamento. Quiero que el resultado también salga, por eso tengo que ponerlo como una lista si quiero añadir más. No solo por departamento el ingreso laboral, sino quisiera también que salga por sexo. Departamento y sexo. Y la salida de esta tabla es justamente esta de acá, ¿no? Donde ya me muestra la tabla por departamento y sexo del ingreso laboral. ¿No? Chuquisaca, 2.800 el promedio de ingreso laboral de los hombres, 2.200 el caso de las mujeres, ¿no? O sea, ya uno podría hacer la estadística que uno quiera. Y bueno, esto de la lista soporta cuantas variables ustedes le pongan, ¿no? Voy a incrementar, bueno, esta es la desviación estándar, perdón, debería ser la media. Esta es la media, ¿no? Esta es la media. Ahora, este tapply soporta la cantidad de variables que ustedes le pongan. Acá está depto, está sexo y además le puedo decir también área. También que me muestres el resultado por área. Perdón, esta coma está de más. Ahora sí. Ahora la regla es un array, ¿no? Básicamente la regla es un array que me está mostrando una tabla para el área urbana, otra tabla para el área rural. Si yo le meto una más, ya va a ser un array con 4 dimensiones, ¿no? Una variable más va a ser un array con 4 dimensiones. El apply y el tapply son las más útiles para esto, porque justamente me permiten hacer este tipo de procedimientos. No sé si hasta acá tiene alguien algún comentario, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Ya, súper. De la familia apply vamos a ver solamente esas dos. Existen otras más, ¿no? Que están más orientadas a otro tipo de objetos. Está la sapply, que está orientada a listas, ¿no? Está orientada a listas. Y es como, por ejemplo, si en una lista tuvieran puro data frames, le estás diciendo apliqué esta función a todos estos data frames, ¿no? Apliqué una función a todos esos data frames, ¿no? Es más por otro tipo de objetos. Está el mapply, que tiene igual otra funcionalidad. Esta no recuerdo ahora. A ver, veremos. Está el mapply. ¿Qué son las otras, ¿no? El sapply se utiliza bastante, pero cuando manejamos más listas, ¿no? Cuando manejamos más listas. Bueno, el mapply es una función multivariante, lo que hace el sapply, dice, ¿no? Ya, ¿no? Entonces son para estructuras un poco más complejas, ¿no? Si tenemos una lista, capaz que sea más interesante utilizar el sapply, por ejemplo, ¿no?
Un ejemplo muy sencillo de esto sería, bueno, ¿qué tal si en una lista yo pongo la EH19P y en la otra pongo la EH19B y eso lo pongo en el objeto auxiliar, digamos, ¿no? Estoy haciendo una lista con dos data frames. Entonces ahí el sapply le diré, bueno, quiero que utilices la lista auxiliar y quiero que me saque la función dim, ¿no? Lo único que está haciendo es a cada uno de los objetos, como son listas, le está aplicando el objeto dim, que es la dimensión. El primer objeto son 39.000 filas con 438 variables, el otro 11.000 con 67, ¿no? Quiero que le apretes, no sé, busques la clase de cada uno de los objetos. Uno es DataFrame y el otro es DataFrame también. Va a depender mucho de la estructura que ustedes tengan acá o lo que ustedes pongan en su lista para utilizar el sapply, ¿no? Que es otra, tal vez un poco más global, ¿no? De lo que puede hacer con esta idea. Ya, a ver, ¿qué más nos falta de esta parte? Ya tenemos el tapply. Todas las funciones que hemos visto antes de las univariantes, ¿no? La media, medianas, las formas, cuantiles, ya se pueden utilizar, se pueden mezclar junto con el tapply justamente para hacer diferentes salidas que uno quiera, ¿no? Ya las podríamos utilizar, ¿no? Esta salida que mostrábamos antes, por ejemplo, ya la podríamos utilizar, digamos, ¿no? Ya estamos mezclando dos variables cualitativas, área y departamento, con una variable cuantitativa que es el ingreso laboral. Esas son las principales para quanti-quali, ¿no? Para quanti-quali. Finalmente, para quanti-quanti, digamos, quanti versus quanti, para dos variables que son de tipo cuantitativas, en términos de descripción, digamos, no queremos entender ahora cómo se relacionan las quantis. Aquí estamos viendo cómo se relacionan las quantis con las qualis. La quanti es igual, son bastante, tal vez ahí restringidas. Tenemos las típicas, que serían la variable de correlación, la correlación entre dos objetos o la covarianza entre dos objetos, que serían tal vez las medidas más sencillas que nosotros podemos ir mirando de 2 a 2, digamos, ¿no? Una quanti versus otra quanti. Ya muchos a uno a muchos o muchos a muchos serían, habría que explorar algunas otras alternativas multivariantes, ¿no? Para la correlación es bastante sencillo hacer esto. Si nosotros le damos acá a la base de datos, ¿no? Le puedo dar como antes estas tres variables. Me va a sacar la matriz de correlación solo de las tres variables, ¿no? En este caso me está diciendo que no puede porque hay valores perdidos, que tiene sentido. Ahora, en este caso de la variable core en particular, tal vez lo único que vale la pena mencionar acá de la core es que no tiene la opción del na.rm, no tiene la opción directa del na.rm. Veremos la de covarianza primero, entonces, antes de la correlación, ¿no? Igual lo puede sacar covarianza de todo, le voy a poner na.rm igual a true. Igual, no es un argumento válido. ¿Qué tal si pongo, perdón? ¿Qué tal si acá yo pongo, en vez de eso, la variable, el comando var? Ya, estos temas ya son más a ver, ¿cómo les digo? Son temas más propios del ERE, si quieren, ¿no? Son un poco más propios del ERE, en el sentido de que no, el comando var lo que hace es saca la varianza, pero también saca una matriz de covarianza si le damos un objeto, digamos, o una matriz con columnas, digamos, ¿no? Pero el cov no puede sacar si es que hay valores perdidos. Y lo que normalmente tiene tanto el cov con el core son estos métodos de qué va a usar, digamos, ¿no? Que están más relacionados a métodos de imputación, ¿no? Es como qué va a hacer en los casos eh, en la presencia de valores perdidos.
Y ahí justamente está la opción de todos, solamente los casos completos, ¿no? Pairwise, ¿no? Que son, son métodos para justamente trabajar o con todos los casos, donde no va a sacar, donde va a mostrar justamente lo que pasaba antes, ¿no? NAS. Este complete ops es diferente, por ejemplo, porque lo que nos dice es, si los datos están completos en las tres variables, yo saco o sea, yo saco las varianzas y covarianzas de las tres variables, ¿no? Me quedo con un conjunto de datos mucho más pequeño, ¿no? Entonces ahí, digamos, según la naturaleza de las variables, hay que tener cuidado con estas, ¿no? Tal vez este Pairwise Complete Ops puede ser una opción interesante, ¿no? Interesante porque lo que nos está diciendo es que va a ser la revisión par a par, digamos, ¿no? Si en dos pares hay valores perdidos en alguno de los casos, lo va a omitir. No en los tres, digamos, ¿no? O en los más casos. Saber, tal vez ahí para explicarles esto para la matriz de correlación. No acepte el NAP.RMT porque es un poco más complejo trabajar acá con los valores perdidos, dice, ¿no? Les voy a mostrar dos casos simplemente para que lo tengan presente, que es el Complete Ops, que es el primero. Esta matriz de correlaciones es muy distinta a esta otra matriz de correlaciones que les muestro ahora. A esta, ¿no? Miraremos estas dos matrices de correlaciones. Una está utilizando el método CompleteOps y el otro está utilizando el método pairwise.completeOps. Hay problemas porque hay serios problemas porque la información cambia según lo que nosotros utilicemos. Basta ver la correlación entre la edad y los años de educación. En la complete.ops es negativa la correlación. Y en la pairwise.completeOps es positiva la correlación. Y obviamente sabemos que las lecturas son muy distintas, ¿no? En cada caso. Entonces, en estos casos hay que tener siempre un poco de cuidado cuando calculamos estas matrices con bases de datos grandes y que tienen justamente presencia de estos valores perdidos. El primero, el Complete Ops, lo que está haciendo es generar una nueva base de datos donde para todos los individuos estas tres variables estén completas. Esto está garantizando que un individuo va a tener siempre información para las tres variables. En este caso, de alguna manera, la variable predominante va a ser la que tenga más valores perdidos, que es el ingreso laboral. Esa es la que tenía más valores perdidos. Entonces, casi estas de acá van a depender de cómo se comporte la YLAP. Es muy probable que la primera salida del Complete Ops esté condicionado justamente a todas las personas que tienen algún tipo de ingreso laboral. Entonces, ahí, digamos, se está considerando justamente eso, en este caso, de la correlación, ¿no? En este segundo caso, que es el pairwise.completeOps, es un tanto no tan estricto como la primera, ¿no? En la primera dice, bueno, solamente me quedo con las observaciones que tengan información en los tres casos. Lo demás se va y no calculo la correlación para los otros. El pairwise.completeOps lo que hace es un poco más sutil, lo que dice es, bueno, como la correlación es par a par, ¿no? Es entre dos variables, voy a ser un poco selectivo, digamos, ¿no? Para calcular la correlación entre esta variable, digamos, entre la edad con años de estudio, me voy a quedar solamente con los valores completos de estas dos variables, sin importar si tuviera en la tercera variable valores perdidos o no. Entonces, el control es 2 a 2 en realidad para hacer los cálculos. Eso es un poco lo interesante en este caso, ¿no? Lo mismo será años de estudio con ingreso laboral.
Solamente calculamos en los casos en los que sean valores completos, sin importar qué esté sucediendo con la variable edad, ¿no? Y así va justamente marcando estos casos. Así va justamente marcando estos casos. Eso significa que la cantidad de observaciones con las que se ha obtenido cada una de las celdas va a diferir en cada uno de los métodos. Por decir, acá en el primero, donde es el complete ops, es, eh, es, eh, es un escenario bueno en el sentido de que cada uno de estos valores han sido calculados con la misma cantidad de datos, ¿no? Por decir, con 1000 individuos, por decir, ¿no? Cada uno de estos ha sido calculado con la misma cantidad de datos. Mientras que en esta otra tabla, que es el pairwise, cada una de estas celdas no necesariamente tiene la misma cantidad de datos cuando se han calculado, ¿no? Por decir, este de acá se ha calculado con 900 datos, este de acá con 800, este de acá con 1000 y así, ¿no? Entonces varía el número de datos con el que se ha calculado cada una de estas celdas, porque el control es 2 a 2. Entonces, es ese tipo de cuidados cuando uno utiliza estas materias de correlaciones en caso de presencia de valores perdidos, es bien relevante, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo utilizar un método u otro, ¿no? Por eso que en estos casos el uso del na.rm no es tan directo, ¿no? Acá en el caso del var habrá que ver qué es lo que está haciendo el na.rm, digamos, si es un pairwise o es un complete.ops, ¿no? Por eso tal vez ahí lo más recomendable sería utilizar o el core o el cop para controlar eso, ¿no? Lo mismo va a suceder con el cop y con el cop acá, ¿no? Está calculando la matriz de covarianzas y obviamente son distintas según el método que uno utilice para tratar a los valores perdidos. Así que entre los quantis, tal vez la varianza y la correlación es lo más interesante acá. Si uno quiere asociar un quanti versus otros quantis, o muchos quantis con otros muchos quantis, ya las alternativas vienen a ser un poco más sofisticadas, ¿no? Una quanti versus otras quantis puede fácilmente ajustarse a un modelo de regresión, ¿no? Donde hay que definir cuál va a ser esa relación, ¿no? Si vamos a asumir que la relación entre esas es completamente, digamos, por decir, ¿no? Yo puedo plantear acá que el ingreso laboral tiene de alguna manera alguna relación, ¿no? O está en función de los años de estudio. Los años de estudio. Y además además de los años de estudio, de la edad de las personas, ¿no? Esta es una opción de mezclar quantis versus quantis, ¿no? Definir esta función de acá. Esa definición partirá justamente de varias características como definir cuál es el enlace entre estos dos, ¿no? Y las funciones de enlace según modelos lineales que han debido ver ustedes varía un poco en cuál es un poco la forma que le vamos a dar al ESOR, por ejemplo, ¿no? El ESOR va a tener un supuesto de normalidad, ¿no? Entonces hay un enlace ahí de algún tipo, digamos, ¿no? Hay diferentes tipos de enlaces, ¿no? Pueden ser poissones, pueden ser binomiales, según un poco la naturaleza de la función que nosotros queramos establecer acá, digamos, ¿no? La forma más sencilla tal vez, que seguramente lo han visto en varias materias, es establecer como una relación lineal, por ejemplo, ¿no? Yo puedo postular que el ingreso laboral se comporta de una manera lineal entre el B0, B1 con los años de estudio, por ejemplo. Más algún error en particular. Esta es una función completamente lineal que podría estudiarla, digamos, ¿no? Para ver si es cierta. El resultado de esto va a ser que el R cuadrado va a ser simplemente el cociente de correlación, pero para mejorar esto uno podría decir, bueno, yo quiero postular que el ingreso laboral depende de los años de educación y también dependen de la variable edad, por ejemplo, ¿no? Yo ya podría ir definiendo modelos ahí que me explican una relación un poco más profunda entre los quantis. Tal vez lo mejor para explorar o entender esas relaciones podría ser justamente un plot, ¿no? Hacer un plot de esto.
Hay una ventaja bien interesante que cuando todas son cuantitativas, todas las variables son cuantitativas, en este caso las tres son cuantitativas, tanto la edad, los años de educación, el ingreso laboral, puedo ponerlas directamente en esta función plot y el R va a reconocer esa naturaleza y va a ofrecer algunos gráficos en cada caso. Ya, el R va a ofrecer un gráfico en cada caso. Ahora esperemos que corra. Va a demorar algo porque es una base de datos un poco grande. Pero a ver, veremos qué es lo que obtenemos de este gráfico. A ver si está tardando un poco. Voy a borrar mi espacio de memoria de los gráficos. Y a ver, mientras va corriendo esto, ¿alguien tiene alguna consulta, pregunta? Sugerencia. Oye, Lucero nos pregunta qué método nos conviene usar en este caso en la correlación. Tal vez lo más aconsejable es utilizar el complete ops, el complete ops, porque la desventaja del pairwise es que justamente la cantidad de datos que se está utilizando varía de celda a celda, ¿no? Y va a depender mucho de los pares, ¿no? Lo mejor antes de iniciar un análisis de algún grupo de variables es estar seguros que eh, la relación que existe en estas tres, o se cuenta con la misma cantidad de información para cada una de las variables, ¿no? Entonces ahí hay que tener esos cuidados. Tal vez la mejor opción sería el complete ops, porque nos garantiza que estamos trabajando con toda la información completa según esto, digamos. Ahora, lo malo de eso es que ahí se supedita la variable con mayor información, digamos, o que tiene más missings en este caso, que por ejemplo es el YLAB. En este caso, esta matriz de correlaciones está más asociada seguramente a la población que trabaja, digamos, a la población que trabaja. Esa es un poco la lectura, no es necesariamente de toda la población porque está ahí el YLAB, digamos, ¿no? Mientras está otro caso cuando hacemos con el pairwise, depende, digamos, ¿no? Donde está la correlación con el YLAB son poblaciones que trabajan. Mientras la variable de años de estudio con la variable de edad es para poblaciones seguramente con algún tipo de educación, ¿no? Población de 5 años o más. Entonces ahí justamente la cantidad de información en cada caso está variando. El complete ops es bueno siempre y cuando esta sea la población con la que estamos trabajando, digamos, ¿no? Ese grupo grande sea la población con la que estamos trabajando. Ya, estamos teniendo problemas con este plot. Si no sale ese, tal vez lo único que les puedo mostrar hasta que se solucione eso es un scatter plot, digamos, ¿no? Lo que se llama un scatter plot, que es el cruce de dos variables simplemente, ¿no? Normalmente esto me sirve para ver la nube de puntos de alguna, de dos variables cuantitativas. Podemos ver la nube de puntos de la variable edad versus la variable de estudio. Ahí está, ha salido, por fin ha corrido. Cuando ponemos más de una variable, es lo bueno, ¿no? Que nos puede mostrar un gráfico bastante amplio, donde tenemos los scatter plots, estos son los cruces, digamos, entre las distintas variables. Edad versus años de estudio, ¿no? Es este. Este de acá será edad igual versus años de estudio. Los ejes cambian. Este de acá será edad versus ingreso laboral, años de estudios versus ingreso laboral. Solamente la posición de los ejes está cambiando algo. Y sobre esto uno podría tratar de plantear algún tipo de esquema, ¿no? Parece que entre la variable edad y la variable años de estudio existe cierta correlación, digamos. Uno podría ajustar aquí una recta, pero de una manera tal vez muy
forzada aún, digamos, ¿no? Hay mucha volatilidad en cada uno de los años, ¿no? Tal vez refinando, digamos, uno podría mejorar esto, ¿no? Tal vez refinando uno podría mejorar esto. A ver, Lucero nos pregunta algo más, ya para terminar. Si solo fueran dos variables, ¿el pairwise sería lo mismo que el complete op? Sí, sí, exactamente, sí. Si fueran solo dos variables, no hay problema, ¿no? Independientemente cuál se use, el resultado va a ser exactamente el mismo. Ya cuando ya manejamos más de dos variables, el problema ahí aparece, ¿no? Entre cuál usar, porque el complete op está eliminando a todas, ¿no? Por más que una en un caso tenga valor perdido, toda esa fila se va, ¿no? Sí, exactamente lo mismo, Lucero. El pairwise o el complete ops si son solo dos variables. Súper. Ya, entonces, si no hay más dudas, preguntas, vamos a terminar acá. A los que están en la materia, les ha debido llegar alguna notificación. He mandado una tarea para que me la entreguen hasta el miércoles a medianoche. Revísenla, ¿no? Revísenla, está un poco relacionado a lo que hemos ido viendo en esto del ERE, ¿no? Es básicamente crear una función donde se calculan diferentes estadísticas descriptivas y ahí pueden ir repasando, ¿no? Algunas cosas. Ya, así que revisen porfa eso, tienen hasta el día miércoles. La idea es que simplemente me pasen en el Classroom o el enlace al archivo que esté en el GitHub para que yo lo mire, o peguen todo el código ahí para que yo simplemente agarre el código y lo compile, ¿no? Como ustedes prefieran. Pero no se dejen pisar con el tiempo porque esas tareas virtuales tienen una ponderación, ¿no? Ya, entonces terminamos acá y nos vemos el día miércoles. Chao a todos.